Bueno, pues recibimos a Minú Tavares, una dirigente de muchos años, una dirigente política ya altamente reconocida, ya es parte de esta casa también del programa Por la Mañana, así que damos los buenos días, la bienvenida y la oportuna visita que hace a este programa. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Bueno, ¿dónde anda Alexander? Alexander, los lunes no viene Alexander. Sí. Los lunes Manuel Brito le sustituye. Sí. Bueno, Minú, te hemos invitado para evaluar el proceso que vivimos ayer los dominicanos. Finalmente, ¿cómo lo evalúas? ¿Cuáles son las conclusiones a las que llega como política al fin? Bueno, lo primero que yo haría sería felicitar al pueblo dominicano, por dos razones. Por una, que estamos acostumbrados a ese comportamiento cívico, ejemplar de los dominicanos y dominicanas en los procesos electorales. Los problemas siempre ocurren después. Sí. Muy raro que sean los dominicanos y dominicanas del pueblo los protagonistas de los problemas. Y entonces felicitarlo también, porque ese mismo pueblo fue el que salió a las calles desde el mismo 16, porque nosotros estuvimos en la Plaza de la Bandera el 16 de febrero en la noche y ya apareció gente por ahí cuando hicimos esa primera convocatoria, y después a defender ¿qué? A defender su derecho al voto, a defender la democracia. Y eso es algo que va a marcar, desde mi punto de vista, este proceso de manera completa, y que además también marca, yo creo, los resultados de lo de ayer, y marcará sin duda los resultados del 17 de mayo. Sí. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, también felicitar a los candidatos y candidatas ganadores, sí. Porque, bueno, evidentemente hubo un trabajo político que ha dado resultados. Entonces hay lugares a donde el cambio que se ha producido es notable. Digamos, todavía no hay resultados definitivos, y sorprende un poco, ¿verdad? Porque eran solo municipales las elecciones, y a esta hora debería el país ya tener los resultados de los alcaldes. Han sido bastante lentos. Pero han estado muy lentos. Vamos a suponer que es porque o se está teniendo mucho cuidado para que evitar fallos. Castaño no quiere dar su brazo quizás a torcer, porque él dijo que íbamos a pasar 6 meses contando. Bueno, pero es muy raro que a esta hora no haya todavía resultados definitivos. Sí. El Distrito Nacional, por ejemplo, que el último boletín tenía más o menos la mitad de los votos contados. Se ha frisado, desde anoche no se ha contado un solo colegio electoral más. Entonces, pero felicitar a esos ganadores. Al parecer las tendencias señalan que el PRM va a ganar más o menos la mitad de los municipios del país, o la oposición en términos generales, porque probablemente más de la mitad de los municipios. Ya eso es claramente, desde mi punto de vista, un elemento que va a cambiar el panorama político en la República Dominicana, en la manera en que se han venido tomando las decisiones en los últimos años. Esperamos también que haya en las elecciones de mayo una representación diversa en el Congreso Nacional, sin mayorías absolutas. Y luego, así, con la evaluación del proceso, quizás lamentar que siguieron ayer presentándose lo que está tipificado en la ley como delitos electorales. Sí. Y en esos delitos electorales, la verdad es que fueron protagonistas esos viejos partidos, o sea, a la salida y a la entrada de todos los recintos electorales estaban
los seguidores de los candidatos del PLD y del PRM haciendo franco proselitismo, se competían entre ellos y volvía a presentarse también a la cara de todo el mundo una actitud de comprar votos. Y eso es, no solamente es un delito que tiene sanción, que debe tener sanción, sino que ocurría frente a las narices y a los ojos de la policía electoral, que no tenía instrucciones de cumplir con esa responsabilidad, a pesar de que habíamos hecho la advertencia y habíamos hecho el reclamo a la Junta Central Electoral, todos los partidos de oposición, en esa dirección. Es decir, la Junta tiene que darle instrucciones claras, dijimos el jueves pasado, se lo presentamos a la OEA y a los observadores nacionales e internacionales esa demanda, y no fue claramente acatada. Eso ocurría ahí con la mayor de las impunidades. Y bueno, muchísimos videos que se vieron en las redes sociales subidos por ciudadanos que se sentían molestos por esa práctica. Bueno, es la primera vez, yo vi también muchos videos de esos, en los que, o sea, llama la atención que si bien no había respuesta oficial de la policía que está bajo el mando de la Junta Central Electoral el día de las elecciones, sí había en muchos casos una reacción de la ciudadanía, y eso es muy peligroso, porque era como una actitud con su propia exactamente como acción, es decir, como si fuera la ley de la selva la que predominara, ante la inacción, ante la ausencia de las autoridades que tenían esa responsabilidad. Me gustaría conocer tu precisión de lo que han sido los resultados. Los analiza de que ha sido una respuesta a lo que fue el frustrado proceso electoral pasado, o es una respuesta a esos resultados donde claramente y aplastantemente se ve el gobierno y el PLD a una situación de políticas públicas del propio PLD como tal frente a la población. ¿Qué análisis ahí hace como sobre la base de los resultados? Bueno, es muy difícil comparar porque no hubo resultados el 16 de febrero. Entonces tú no puedes... Me refiero a los resultados de ahora, de que perdió el gobierno y el PLD. Tú tienes percepciones, es decir, tú puedes hablar de una percepción clara. Es decir, evidentemente el pueblo dominicano reaccionó diciendo no más impunidad con respecto a esto, y claramente castigó a quienes supone, porque lo más grave de todo esto es que ha pasado un mes exactamente y no tenemos ninguna explicación. Es decir, no se sabe lo que pasó. Aunque todo el mundo la Junta Central, todo el mundo sabe en el fondo, pero no dicho por la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral decidió que no iba a decirle nada a este país, que no se merecen ninguna explicación los dominicanos y dominicanas. O sea, eso es insólito. Y es además una prueba de la impunidad con que funcionan también. Y se han acostumbrado a funcionar las autoridades. O sea, no hubo ni siquiera una especie de mea culpa, porque evidentemente si el órgano electoral es el responsable de organizar las elecciones y eso ocurre bajo su mandato, ellos son responsables de lo que ocurrió también, no solamente del éxito, porque ayer tú dices, pero bueno, ¿cómo vienen a decir que la democracia dominicana está salvada cuando no se ha dicho nada con respecto a lo que ocurrió? Nada, ninguna explicación. Y supuestamente habrá el día 20 o el 24 se darán a conocer los resultados de la investigación y de la auditoría que se está haciendo. Pero mientras tanto, la OEA no es responsable de eso, ni tiene que dar las explicaciones. La Junta es responsable por acción o por omisión. En cualquiera de los dos casos, no
cumplieron con su responsabilidad. Y no es que no lo sepan, porque supuestamente Alhambra hizo una auditoría y el informe no aparece ni por los santos espiritistas. Y bueno, no se sabe lo que dijo Alhambra en ese informe porque no tenemos informe. No solamente no hay informe, incluso en esas reuniones que sostuvimos con la OEA la semana pasada, nos enteramos, todos los partidos que están ahí en la Junta Central Electoral, delegados de los partidos, que se le había mentido a los partidos y al país, porque se dijo como excusa que no se iba a poder hacer la lectura de las huellas y del QR, porque los equipos estaban secuestrados, resguardados por la investigación de la OEA. Pero nos enteramos que no, que esos equipos habían sido entregados hacía 15 días. Increíble. Y no se le informó a nadie eso. Claro, porque no lo sin embargo, usar. para otras actividades del proceso electoral, sí sacaron parte de esos equipos, como son las baterías. De modo que estamos ante una situación que es muy delicada y que para hablar de que se ha salvado la democracia, no basta con tener resultados. La salvó el pueblo dominicano. Exacto. En este caso. En ese sentido, ¿piensas, Minú, que estos resultados te dan una garantía, una confianza de que para las presidenciales pudiera haber un ambiente que lo analizamos positivo? Bueno. ¿O tiene alguna sospecha ya para ese proceso de manga larga, para usar un término más importante? Esos resultados son un mensaje claro de que por lo menos no se puede actuar en una dirección para favorecer a quienes siempre se favorecía. Es decir, por lo menos intentarán favorecer porque definitivamente lo que nosotros tenemos aquí no es democracia. No. Es decir, nosotros hablamos de resultados de las votaciones, pero ya yo decía hace un momento que había habido serios problemas y ocultando información que ponen en cuestionamiento esos mismos resultados para la democracia, ¿verdad? Porque si no se cumple la ley, mal se puede hablar de que la democracia está salvada. Eso es lo primero. Y lo segundo, para contestar, Brito, esa pregunta, está relacionado directamente con esa reacción del pueblo dominicano. ¿Por qué? Porque para nosotros mismos, que somos un partido de los partidos más pequeños, o quizás somos el partido más grande entre los partidos pequeños, me refiero a Alianza País, y así nos lo dicen los resultados hasta ahora preliminares, fue notable cómo se acercaron miles de voluntarios a ser delegados de nuestro partido en esas elecciones. Y se podría decir que se trató de una experiencia muy importante, muy enriquecedora. Es decir, ese lema que levantamos de que no bastaba con tocar cacerolas, que había que transformar esa indignación en acción a favor de la defensa del voto, a favor de la democracia, tuvo éxito, tuvo en realidad una gran respuesta de mucha gente, tanto en el Distrito Nacional como en otras regiones del país. Minú, hay otro factor que a mí me llamó mucho la atención en el día de ayer y fue el impedimento de que los observadores pudieran entrar al momento de la votación, o sea, al momento, del conteo. Fueron denuncias muy sistemáticas en varios lugares, en varios colegios, que se dio y empezaron a salir por las redes sociales esas otras denuncias. ¿Qué información tiene al respecto y qué sucedió
luego, porque, bueno, vi las denuncias, mas no se le dio una respuesta al pueblo dominicano en ese sentido. Bueno, de los avances que habría que reconocer de todo esto es que finalmente la Junta accedió a que se transmitieran los resultados, se pudieran grabar, y eso es un paso de avance importante para la impunidad que ha regido en el conteo de los votos de manera tradicional en nuestro país. Es decir, aquí había impuesta una cultura de acta mata-voto, que hasta los propios miembros integrantes del Pleno de la Junta te lo decían, no, es que acta mata-voto. Eso es impresentable, inaceptable. Es una violación de la Constitución de la República, porque lo que es soberano es la expresión del pueblo a través de su voluntad en las urnas. Claro. Entonces, siempre que se terminaba de votar, el voto era público, pero el escrutinio era secreto, cerraban las ventanas, todos se trancaban, y entonces ahí hacían y deshacían todo lo que quisieran entre los representantes, los delegados de los partidos grandes, que son, como tienen más recursos, los únicos que finalmente pueden tener delegados en todos los colegios electorales, y los propios integrantes de las mesas, representantes de la Junta. Entonces, eso tiene que terminarse. Una de las demandas que venimos haciendo desde la oposición, desde hace tiempo, es precisamente que el escrutinio sea público, así como es el voto. Es decir, la gente no hace desorden en este país para ir a votar. Quienes hacen desórdenes son los que van ahí a delinquir, a robarle el voto al pueblo dominicano. Esos son los delincuentes, y a esos es a los que hay que presentar en las cámaras, a los que hay que presentar, evidenciar, y bueno, habrá que ver, porque efectivamente teníamos noticias también de que no hubo, no se cumplió en todos los centros de votación, y eso pues es grave. Lo otro que también daba dificultad ayer para que se cumpliera era el escrutinio público también del escaneo. O sea, hubo problemas, como la decisión se tomó el sábado, había mucha falta de información. Hay un asunto. Que ese escaneo, esos escáneres, que en un momento determinado la Junta lo invalidó completamente, y de ahí viene la compra de las máquinas estas, y sin embargo fueron los escáneres que al final estaban todos ahí e hicieron su trabajo, pese a que en algunos lugares no funcionaron por un tema del desuso durante tanto tiempo. Minú, ¿qué lectura también darle a esto? Bueno, aquí no se ha dado, de parte de la explicación que no se ha dado también, es lo que esa falta cometida por estas autoridades, por acción o por omisión, todavía no sabemos, le ha costado al pueblo dominicano. Y entonces la gente tiende a descreer, tiende a pensar que la democracia cuesta caro, y lo que cuesta caro es la falta de democracia, porque eso que ha ocurrido, esa estafa al pueblo dominicano por esta Junta y por la Junta anterior, porque no podemos olvidarlo, es decir, que anda por cerca de 50 millones de dólares, está también en la impunidad. Sí. Y bueno, habría que ver, habría que esperar el resultado final de la observación, tanto nacional como internacional, y los informes que recibamos también de nuestros delegados y delegadas en todo el país, para poder hacer un balance. Aunque no se tenga un resultado final de la Junta para uno darse cuenta cuál es el porciento que hay de los votos observados, pero sí hay una gran cantidad de lo que uno vio
y se enteró de manera directa que hubo muchos votos observados. No, más que votos observados, yo creo que lo que hubo de una manera demasiado grande como para ignorarlo, fue de votos nulos. Sí, Nulos, o sea, el porcentaje de votos nulos. Al voto nulo. Hubo ahí una dificultad de un papel más directo para educar de los partidos y de la propia Junta Central Electoral, el de votos nulos, porque la gente marcaba el síndico, iba a buscar su regidor en otra boleta o la marcaba entera. Evidentemente hubo falta de información, pero desde mi punto de vista, el problema que nosotros tenemos aquí es mucho más serio. Es decir, eso es, y tiene que ver con la falta de democracia, con una falta de democracia que se prohijó al calor de dos leyes, la ley de partidos y la ley electoral, cuyas consecuencias negativas seguimos viendo. Ahora mismo los resultados de estas elecciones estarán bastante manchados precisamente por esas leyes que no solamente han sido leyes antidemocráticas, sino también que han sido leyes con muchas contradicciones, muy mal pensadas, porque estuvieron guiadas para tratar de mantener un estatus de un control de la política, claro, solamente por los dos partidos que sacan más votos en esas elecciones y que están representando también no solamente a los propios partidos, sino a los poderes fácticos de la República Dominicana, que se arriman hacia un lado o hacia el otro como más les convenga en un momento determinado, siempre que se le garantice mantener el control de los negocios, de sus intereses del de todo el país. Eso yo creo que es de alguna manera también lo que pasa y lo que ha pasado tiene su explicación precisamente en esas malas leyes que desde nuestro punto de vista es necesario derogar y sustituir por un código electoral que sea capaz de conducirnos hacia la democracia finalmente en la República Dominicana. Minú siempre lo dijo, que era más importante siempre enfocarse en la ley electoral, no tanto en la ley de partidos. No, en las dos, no. Pero que había son las dos. Pero, son muy malas las dos. Las dos decía que eran malas, pero hablabas de que primero había que irse a la ley electoral para luego aprobar la ley de partidos, pero lo dijiste en varias oportunidades, lo hicieron al revés en este caso. Minú, finalmente, el gran perdedor, el gran ganador de este proceso, porque vemos un PLD derrotado, tenía 106 municipios controlados, 106 alcaldías y por lo visto baja a menos de 70. Bueno, yo creo que, no sé, yo no me atrevería a decir que el gran perdedor o el gran ganador, todavía no sabemos. Aquí tenemos por delante unas elecciones que son en mayo, sí, y que son elecciones presidenciales y congresuales. Y ahí es realmente donde se va a decidir lo que ocurra con la República Dominicana. Si somos capaces de construir una institucionalidad democrática, si un Congreso más diverso va a actuar en la dirección de ese fortalecimiento del Congreso, de la diversidad, de un Congreso que garantice que haya competencia en la República Dominicana, que haya finalmente la posibilidad de organizar elecciones limpias, libres y competitivas, y que haya separación de poderes. Para eso pues puede ayudar este resultado. Evidentemente va a marcarlo, pero habrá que ver, porque lo que tenemos por delante es muchas expectativas del pueblo dominicano y muchos temores de que esas expectativas no sean satisfechas en la dirección
de la democracia en la dirección de un país en el que podamos vivir bien todos y todas. Gracias, Aminú Tavares. Creo que es una forma más que correcta de finalizar esta conversación. Quedan muchas cosas por hacer, hay una gran expectativa, pero definitivamente que este juego no se ha terminado. Esta cosa apenas inicia. Gracias, Aminú Tavares. Vamos a ir a una breve pausa comercial y venimos en unos instantes.